Vamos a ver un problema de fórmula empírica y fórmula molecular. Dice, el análisis de un compuesto de carbono dio los siguientes porcentajes: 30,45% de carbono, 3,83% de hidrógeno, 45,69% de cloro y 20,23% de oxígeno. Se sabe que la masa molar del compuesto es 157 gramos por mol. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto? Con la primera parte del enunciado, que nos da los tantos por ciento en masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto, tenemos 30,45% de carbono, 3,83% de hidrógeno, 45,69% de cloro y 20,23% de oxígeno. Este compuesto está formado de esos 4 elementos y tenemos los porcentajes en masa de cada uno. Con eso podemos determinar la fórmula empírica. En la segunda frase nos da la masa molar del compuesto. Luego la masa real del compuesto con el número de átomos real de ese compuesto. Relacionando la fórmula empírica obtenida con esta masa molar, podemos calcular la fórmula molecular del compuesto. Estamos viendo ya en la pantalla la primera parte del ejercicio. Cogemos el primer dato que nos da, el porcentaje de carbono, que sería gramos de carbono, y lo relacionamos con la masa molar del carbono, que son 12 gramos mol. Es decir, un mol de carbono corresponde una masa de 12 gramos. Gramos de carbono se iría y tendríamos ya los moles de átomos de carbono. Con el segundo dato, 3,83 gramos de hidrógeno y la masa molar del hidrógeno, 1 gramo mol, pues podemos relacionar los gramos con los moles y obtendríamos moles de átomos de hidrógeno. Con el tercer dato, lo mismo, ahora sería el cloro y la masa molar del cloro, que es 35,45 gramos mol. Pues podemos transformar los gramos de cloro en moles de cloro, moles de átomos de cloro. Y por último, con el cuarto elemento y su porcentaje en masa y su masa molar, que es 16 gramos mol, pues calculamos los moles de oxígeno. Esos moles es el número de Avogadro de partículas que hay en 100 gramos de compuesto. La fórmula empírica nos indica el número más pequeño de átomos, la relación más pequeña entre los átomos en la fórmula de ese compuesto. La relación más pequeña entre ese número de átomos lo podemos obtener con las cantidades en moles divididas todas entre el número más pequeño. El número más pequeño lo tenemos aquí, 1,26, pues dividiendo las 4 cantidades que tenemos en moles entre 1,26 nos da 2,01, que lo podemos redondear a 2, 3,04 a 3, 1,02 redondeamos a 1 y 1. Esos serían átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de cloro y átomos de oxígeno. Y esa es la relación más pequeña entre las partículas de cada uno de estos elementos. Luego la fórmula empírica es C2H3ClO. La segunda parte tenemos que relacionar la masa molar, masa real del compuesto con la masa de la fórmula empírica. Una vez que hemos obtenido la masa de la fórmula empírica, 12 por 2, 1 por 3, 35,45 y 16 nos da la masa molar de la fórmula empírica. La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Este múltiplo lo podemos encontrar relacionando las dos masas. Como en la fórmula empírica solo hemos sumado las masas en la relación más pequeña y la fórmula molecular nos da la relación real entre esos átomos, pues esa relación, ese múltiplo, nos lo da la relación entre las dos masas. La masa real del compuesto,
157. La masa de la fórmula empírica 78,45. Luego es 2 veces mayor una fórmula que la otra. Pues si multiplicamos todos los subíndices por 2 nos quedaría un 4, un 6, un 2 y un 2. Y la fórmula que estáis viendo en la pantalla es la fórmula molecular del compuesto.